Existen animales que utilizan el color para conquistar parejas, otros que lo utilizan para cazar, otros que lo utilizan para evitar ser depredados, otros como defensa química, e incluso hay algunos que lo utilizan como herramienta para comunicarse. Y estoy seguro que siempre te has preguntado por qué son los animales de los colores que son. Por ejemplo, ¿por qué un tigre es naranja? ¿O por qué solo los machos de pavo real son azules? ¿Por qué determinados colores atraen a parejas o repelen depredadores? ¿Es que hay colores que gustan a los animales y colores que no gustan? ¿O es que hay algo más allá que no comprendemos? Todos hemos visto animales espectaculares, con colores increíbles en documentales, en vídeos en YouTube, etcétera, etcétera. Y parece que hay una especie de ventaja evolutiva en tener esos colores en determinadas especies o en determinados casos. Pero si bien todo el mundo sabe para qué utilizan estos colores, o se lo puede imaginar, por ejemplo, pues el pavo real utiliza el color pues porque de esa manera atrae más hembras. Vale, sí, lo hace para eso, pero ¿por qué? ¿Por qué atrae más hembras teniendo más color? ¿Por qué es más bonito? ¿Cómo funciona la mente de los animales? ¿Por qué un color les gusta más que otro o les atrae más? Pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo, las utilidades que tiene el color, que son muchas, no solo atraer parejas, y también los porqués y los para qué utilizan estos colores tan llamativos y tan espectaculares. Bueno, y para empezar con las utilidades que tiene el color en la naturaleza, pues voy a empezar con la que casi todo el mundo conoce y la que he usado en la miniatura, que es por qué los machos normalmente son más coloridos que las hembras para atraer más hembras. También os digo que no es una regla que siempre se cumpla, pero bueno, podemos decir que es una regla que se suele cumplir. Animal más colorido atrae más al sexo opuesto. ¿Y por qué? Hay muchas teorías al respecto de por qué el color resulta atractivo para las hembras o para los machos, pero la que más me gusta y la que quiero contaros hoy es la que se llama hipótesis del hándicap. Os voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, las aves del paraíso, que son una de las aves más bonitas que hay en el mundo entero. Bueno, no son una especie en concreto, son varias, pero esas son especies muy coloridas, donde los machos, sobre todo, son muy coloridos y las hembras no tanto. Pero además hacen unos cortejos espectaculares con unos bailes nupciales preciosos que, la verdad, no sirven para mucho a la hora de sobrevivir. De hecho, todo lo contrario, hacen que los depredadores tengan más facilidad para encontrarlos y para cazarlos. Entonces, si no les ayuda adaptativamente, si no ayuda a su supervivencia, ¿cómo puede ser que ser colorido sea una ventaja evolutiva? Bueno, pues aquí es donde entra lo de la hipótesis del hándicap. Y para explicarla me voy a centrar en los pavos reales, que son un animal que todos conocéis y que todos habéis visto, porque hay incluso en las ciudades, en los parques, y vamos, que los conocéis muy bien. En los pavos reales los machos tienen la cola muy colorida, con esa especie de ojos, color azul, verde, etcétera. Mucho color, unas colas tremendamente grandes, muy voluminosas, que se ven desde mucha distancia. ¿Para qué lo hacen? Bueno, ellos lo hacen para atraer a las hembras, pero no solo atraen a las hembras. De hecho, está totalmente comprobado que a mayor longitud de esa cola y a mayor colorido, tienen una mayor tasa de depredación. Así que este atractivo es inversamente proporcional a la capacidad para sobrevivir en muchos casos, sobre todo cuando hablamos de depredadores. Entonces, ¿por qué las hembras eligen a los machos que peor adaptados están? Pues aquí es donde entra la teoría del hándicap. Lo hacen porque consideran que si ese macho, con ese hándicap, con esa desventaja que es tener una cola gigantesca, supervisible, que la pueden ver todos los depredadores, es capaz de sobrevivir y encima conseguir suficiente alimento, suficiente energía para producir esa pedazo de cola y esos colores, pues lo que piensa la hembra es, ostras, este tío tiene que tener la genética de Superman. ¡Vaya pedazo de cola! Bueno, de superpavo en este caso, ¿no? Porque si es capaz de con eso aún así sobrevivir y mantenerse en buena forma, etcétera, etcétera, pues es que tiene que ser espectacular. Por así decirlo, es como imaginaros que hubiera alguien que es cojo. Pues si eres capaz de sobrevivir y de cazar y de comer y de mantenerte igual que uno que no es cojo, siendo cojo, hostia, pues es que tus genes son mucho mejores que los del que no es cojo. ¡Let's go, team! ¡Let's go, boys! Y esa es la hipótesis del hándicap y es una de las razones por las que se cree que la selección sexual, por ejemplo en los pavos, ha llevado a que cada vez sean pavos más coloridos y con las colas más largas. Y es que además pasa una cosa, que el color no solo indica que has comido bien, o que tienes una buena genética, o incluso que tus padres tenían una buena genética porque te criaron correctamente y conseguiste desarrollarte de la manera adecuada, sino que en muchos casos lo que también está comunicando ese color es que estás en buena salud, que no tienes muchos parásitos, que no tienes enfermedades, porque eres capaz de movilizar ciertos colores al exterior como ornamento y no dejarlos dentro. Para que lo entendáis, un caso muy claro en el que se manifiesta esto es en la lagartija colilarga, esta la tenemos aquí en España, que cuando llega la época de apareamiento moviliza pigmentos carotenoides a la garganta, al cuello y lo pone rojo. De esa manera las hembras lo que ven es que tiene pigmentos carotenoides suficientes para mandarlos al cuello y ponerse rojo, para ornamentarse, y lo que eso quiere decir es que no necesita estos pigmentos carotenoides en el sistema inmunológico, porque los pigmentos carotenoides tienen una función defensiva en el sistema inmune. Por así decirlo, es como si tú tuvieras 10.000 soldados y tienes que defender tu muralla, tienes que defender tu castillo, y dices, mira, voy tan sobrado con que me estén atacando, voy a mandar 5.000 soldados a cocinar, por poner algo, ¿no?
Pues hombre, si eres capaz de mandar 5.000 soldados a cocinar, quiere decir que vas muy sobrado. Sin embargo, si tu ejército está muy empatado, por así decirlo, con el que viene, con el de los parásitos, por ejemplo, pues no eres capaz de mandar muchos soldados a cocinar y montar un gran banquete, ¿no? Eso es lo que ven un poco las hembras. Entonces, si tú no eres capaz de poner unos pigmentos muy tochos, es que quizá tengas algo ahí, un parásito, una enfermedad, por la que necesitas tener esos pigmentos carotenoides defendiendo el fuerte. En resumidas cuentas, que he dado muchas vueltas, para usar estos pigmentos de manera ornamental tienes que tener muy buena salud. Porque soy elegante por detrás y por delante. La segunda utilidad del color de la que os quería hablar es también la segunda más conocida. Y estoy dejando las menos conocidas para el final porque me parece que son las que más intriga os van a causar. La segunda es la función defensiva. Y aquí, a diferencia de en la atracción de parejas, hay bastantes subdivisiones. Mimetismo. Los más conocidos son el mimetismo mulleriano y el mimetismo batesiano. Los dos son parecidos pero no son iguales. En el batesiano lo que ocurre es que una especie que es inofensiva imita a otra que sí que es peligrosa. En el mulleriano, sin embargo, digamos que ambas son peligrosas, pero la que es menos peligrosa está imitando a la más peligrosa, para de esta manera protegerse. ¿Qué ocurriría? Que lo que están haciendo es que la menos peligrosa se está haciendo pasar por la peligrosa para que los depredadores no la ataquen, ¿vale? Digamos que se están hinchando como un pavo y diciendo, que soy muy chunga, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, para parecerse. Un ejemplo muy clásico es la coral y la falsa coral. Una es muy venenosa y la otra es totalmente inofensiva, pero si tú las ves a las dos, no sabes muy bien cuál es cuál y dices, mira, mejor no me la juego. Pues este sería el mismo caso. Claro, este sería el para qué utilizan esos colores. Y mi cuestión es, ¿por qué? Bueno, pues está claro, todo el mundo sabe que los colores llamativos indican peligro. Sí, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué no implica peligro, por ejemplo, el marrón y sí lo hace el rojo, el azul o el amarillo? Porque además no todos los animales coloridos son peligrosos. Por ejemplo, mirad el pavo real, como os decía, no es peligroso y sin embargo es súper colorido. ¿Qué nos quiere decir realmente el color? ¿Por qué los animales venenosos suelen ser coloridos? Pues la razón principal por la que se cree que se ha evolucionado de esta manera, sobre todo en las especies venenosas, es porque los colores llamativos son más fáciles de recordar, se quedan en la memoria más fácilmente, así de sencillo. Se han hecho bastantes investigaciones acerca de esto. Lo que se puede decir es que cuando un depredador tiene 20 presas de color rojo de mal sabor y 20 presas de color verde de mal sabor, va a tardar mucho más en dejar de comer las verdes de mal sabor que las rojas, porque el color rojo se le va a quedar antes en la memoria. Va a comerse, por ejemplo, 2 saltamontes rojos y va a decir, esto, el rojo no me sabe bien, no pruebo más rojo. Con el verde, sin embargo, le va a costar un poquito más. Va a comer verde, va a comer verde y no se va a acordar. Su memoria no va a permitirle darse cuenta tan rápido de que el verde no sabe bien, de lo que sí se ha dado cuenta en el rojo mucho antes. Digamos que en el rojo va a asociar antes el concepto, digamos, rojo mal sabor, que en el verde. Verde mal sabor le va a costar más recordarlo. Por eso en una misma especie que es venenosa o tiene mal sabor, los ejemplares que son más coloridos van a sobrevivir más que los menos coloridos, porque los depredadores se van a acordar de que los más coloridos sabían mal o eran venenosos o eran peligrosos, mientras que con los otros les va a costar más. Por esta razón va a haber cada vez más ejemplares coloridos y la especie va a hacerse cada vez más colorida hasta llegar, pues por ejemplo, a los colores de hoy en día de la coral, de la dendrobates, la rana flecha, etcétera, etcétera. Y algunos habréis dado cuenta, pero esto es un caso muy parecido a lo que ocurre con los frutos. Por algo los frutos, cuando maduran, cogen colores más llamativos. Por ejemplo, la manzana se pone roja, el pimiento adquiere un color más rojizo, porque les viene bien para atraer a más animales y que estos recuerden que eso es nutritivo y que eso es alimento. Y esto a esas plantas les viene bien porque esos animales lo que hacen es dispersar sus semillas. Por cierto, que a lo mejor estoy hablando muy rápido porque no quiero que el vídeo sea kilométrico. Si tenéis alguna duda, como siempre, en la caja de comentarios. Y me dejáis un like y todo eso, que me viene muy bien, y me seguís y bla bla bla. Ya sabéis que todo este spam hay que hacerlo de vez en cuando. Y vamos ya con las cosas que igual no conocéis tanto. Advertencia. Por lo que os estaba contando, muchas especies utilizan el color, lo combinan con la forma, con la textura, etcétera, para ser capaces de generar una especie de distracción que les permita o bien disuadir al depredador de atacarles o bien poder huir o ganar el tiempo suficiente para salvar su vida. Un ejemplo de esto es la polilla Hemeroplanes triptolemu, en la que la larva aparenta ser una serpiente, o muchas mariposas y polillas que utilizan pigmentos amarillos que imitan ojos de superdepredadores para disuadir a sus depredadores o hacerles dudar y que piensen que es un búho u otro depredador. Otro caso de distracción, por ejemplo, podrían ser las cebras. Las cebras tienen esos dibujos a rayas, en parte también para mezclarse entre ellas y que a los depredadores les cueste bastante fijar el blanco. Si no eres capaz de saber qué cebra estás persiguiendo, pues cuando se te cruzan es complicado saber a cuál sigo, ¿no? Pues este es un poquito el concepto de todo esto que os digo de la advertencia o distracción. Protección química. Como os decía, los pigmentos pueden tener funciones inmunológicas y en muchos casos los animales pueden utilizar el color, la ornamentación, como una especie de despensa de estos pigmentos para que cuando tienen un mal momento, cuando están mal, recuperan ese color de los pigmentos y pueden de esta manera combatir bien la infección o el parásito, etc. Protección física, como por ejemplo la protección a la temperatura. Hay especies que son capaces de adquirir
tonalidades más oscuras o más claras en función de la época del año o del día, para de esta manera hacerse más oscuros cuando necesitan retener más calor, absorber más energía, y hacerse más claros cuando les sobra, por ejemplo si están en un desierto. O incluso también la aparición de melanina para protegerse de la radiación ultravioleta. Esta la conocemos muy bien. Nosotros, cuando nos ponemos morenos, lo que estamos haciendo es adaptando nuestro color para protegernos de la radiación ultravioleta. Y con esto termina la función defensiva, que ya habéis visto que es kilométrica. Y vamos a pasar a otra, que es camuflaje. Que a ver, el camuflaje también tiene una función defensiva, pero como también tiene función ofensiva, pues he decidido sacarla de las subdivisiones de la defensiva y ponerla como una función aparte. Muchas especies escogen colores concretos que les ayudan a mimetizarse. Sí, hay varios mimetismos fuera del mimetismo, pero es que me ha costado mucho organizar esta charlita, digamos. Y el objetivo es ser imposibles de detectar, o bien por sus depredadores o bien por sus presas. Un ejemplo pues son, por ejemplo, los fásmidos, ¿no? Los bichos palo, los bichos hoja, que son espectaculares camuflándose y haciéndose pasar por otra cosa, en este caso pues por palos o por hojas. O por ejemplo las arañas cangrejo, que son capaces de modificar su color en función del color de la flor en la que están, para de esta manera hacer una emboscada a una abejita incauta y poder depredarla. Por cierto, spam, hay un vídeo muy bueno de las 10 arañas más raras del mundo. Si queréis verlo, os dejo por aquí la etiqueta, creo que es por aquí. Y nada, que lo veis después de este vídeo, no lo veáis ahora, que si no me jodéis la retención y ya está. Lo dicho, que podemos encontrar un montón de ejemplos de camuflaje que sirve tanto a presas como a depredadores. Otro ejemplo son los tigres, por ejemplo. ¿Por qué los tigres son naranjas? ¿Por qué son anaranjados? Bueno, pues realmente es porque se ha comprobado que las principales presas de los tigres, los ciervos que viven sobre todo por la zona de la India, etcétera, etcétera, son más o menos, por así decirlo, daltónicos. Entonces no son capaces de distinguir el naranja del verde. Y como tomar pigmento verde es prácticamente imposible para un mamífero, el único que tiene un color más o menos verde es el oso perezoso, y lo consigue de una forma un poquito peculiar, exógena, no lo fabrica él, no se hace verde él, sino que utiliza unas cianobacterias. Pues realmente le salía mucho más rentable al tigre hacerse naranja, donde sus presas no son capaces de distinguir al tigre de la hierba, que ponerse exactamente del mismo color de la hierba para hacer básicamente lo mismo. Así que esta es la razón por la que el tigre es naranja, porque sus presas son daltónicas. Otra que me gusta mucho es la atracción de presas o de simbiontes. Sí, atracción de presas. Y vais a decirme otra vez, esto parece un poco mimetismo cuando lo cuente, pero sí, pero con matices. Porque aquí en primer lugar os quiero hablar del caso de la mantis orquídea, llamada Hymenopus coronatus, que asemeja a ser una orquídea, y de esta manera, cuando insectos polinizadores van a lo que creen que es una flor, una orquídea, esta los depreda. Sí, pero eso es camuflaje otra vez. A ver, sí, que es más bien un mimetismo, pero bueno, es que me daba muy buen pie para lo de atracción de simbiontes. Ahora lo vais a entender. Y es que en el caso de atraer simbiontes, un ejemplo muy bueno son las flores. ¿Y por qué? Porque las flores no adoptan determinados colores porque sí. Utilizan esos colores porque son los que más atraen a sus polinizadores principales. Si una flor es roja, no es roja porque sí, es roja porque precisamente es el color que más atrae al polinizador que más conviene a esta flor, a su polinizador principal. Y si es blanca y amarilla, lo mismo. Y si es violeta, lo mismo. Escogen estos colores para su polinizador, y su polinizador además ha evolucionado de manera que siempre trata de escoger estos colores antes que otros. Y ya con esto pasamos a la última función, que puede ser en cierta manera obvia, pero que a la vez no lo es, que es la comunicación. Y sí, todo lo que os he estado contando es comunicación, porque la comunicación se entiende como un mensaje emitido que recibe un receptor, y en todos estos casos el color emite un mensaje que recibe un receptor. Pero en este caso yo he querido separar una parte como más de comunicación que se asemejaría más pues a lo que puede ser una conversación en humanos. Algo más proactivo, ¿no? De yo te digo tal y tú me dices tal, yo te digo tal, tú me dices tal, yo te digo tal, tú me dices tal. Y un ejemplo muy bueno de esto son los pulpos. Los pulpos son capaces de, cuando se encuentran, por ejemplo, dos machos que van a intentar pelear por el territorio, o van a ver si encuentran una hembra o comida, etcétera, pues son capaces de cambiar su color e ir modificando el color para transmitir mensajes al otro pulpo. Por ejemplo, si se ponen de un color le están diciendo quiero pelear, si se ponen de otro color le están diciendo no quiero problemas, si se ponen de otro color lo que están diciendo es a ver qué haces, yo estoy esperando a ver qué haces tú. Entonces de esa manera mantienen como una especie de comunicación a través del color. Por cierto, los pulpos son un animal brutal y espectacular, y de hecho tengo 2 vídeos de pulpos en el canal. Solo tengo 2 vídeos de pulpos, de murciélagos y de hormigas. Por algo será, ya os lo digo. Así que dicho esto, termino el vídeo. Sí, esto era el final. Y recordad, muy importante, dejarme en la caja de comentarios lo que más os ha sorprendido del color, o si creéis que me he dejado alguna función que no he dicho, o algo importante, o incluso si creéis que he cometido algún error, pues me lo decís en la caja de comentarios. Compartidlo, porque me ayudaría muchísimo que lo compartáis. Y dejad un like, que los likes sabéis que me ayudan un montón, y que me saludéis pues más todavía. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. El siguiente va a ser la repera, seguro, porque esto ya solo va a hacer así, hacia arriba. Y nada, que todo eso, que muchas gracias. Síguenos y suscríbete, síguenos y suscríbete, síguenos y suscríbete, lo.